Capítulo 24, página 891. El secreto de la acumulación originaria. Hemos visto cómo el dinero se transforma en capital, cómo mediante el capital se produce plusvalor y del plusvalor se obtiene más capital. Con todo, la acumulación del capital presupone el plusvalor la producción capitalista y esta la preexistencia de masas de capital relativamente grandes en manos de los productores de mercancías. Todo el proceso, pues, parece suponer una acumulación originaria previa a la acumulación capitalista, previous accumulation, como la llama Adam Smith. Una acumulación que no es el resultado del modo de producción capitalista, sino su punto de partida. Nos dice Marx, todo parece indicar que el punto de arranque no está en la propia acumulación que produce el circuito de capital, sino en una acumulación previa, en esa D inicial que decíamos la semana pasada. Bien, pues la D inicial que pone en marcha el sistema, ¿de dónde sale? Adelante, Miriam. Esta acumulación originaria desempeña en la economía política aproximadamente el mismo papel que el pecado original en la teología. Adán mordió la manzana y con ello el pecado se posesionó del género humano. Se nos explica su origen contándolo como una anécdota del pasado. En tiempos muy remotos había, por un lado, una élite diligente y por el otro una pandilla de vagos y holgazanes. Ocurrió así que los primeros acumularon la riqueza y los últimos terminaron por no tener nada que vender excepto su pellejo. Y de este pecado original arranca la pobreza de la gran masa, que aún hoy, pese a todo su trabajo, no tiene nada que vender salvo sus propias personas, y la riqueza de unos pocos, que crece continuamente aunque sus poseedores hayan dejado de trabajar hace mucho tiempo. El señor Thiers, por ejemplo, en defensa de la property, predica esas insulsas puerilidades a los otrora tan ingeniosos franceses, haciéndolo además con la seriedad y la solemnidad del estadista. Pero no bien entra en juego la cuestión de la propiedad, se convierte en deber sagrado sostener que el punto de vista de la cartilla infantil es el único válido para todos los niveles de edad y grados de desarrollo. En la historia real, el gran papel lo desempeñan, como es sabido, la conquista, el sojuzgamiento, el homicidio motivado por el robo, en una palabra, la violencia. En la economía política, tan apacible desde tiempos inmemorables, ha imperado el idilio. El derecho y el trabajo fueron desde épocas pretéritas los únicos medios de enriquecimiento, siempre excepción, naturalmente, de este año. En realidad, los métodos de la acumulación originaria son cualquier cosa menos idílicos. El dinero y la mercancía no son capital desde un primer momento, como tampoco lo son los medios de producción y de subsistencia. Requieren ser transformados en capital, pero esta transformación misma solo se puede operar bajo determinadas circunstancias coincidentes. Es necesario que se enfrenten y entren en contacto dos clases muy diferentes de poseedores de mercancías. A un lado, los propietarios de dinero, de medios de producción y de subsistencia, a quienes les toca valorizar, mediante la adquisición de fuerza de trabajo ajena, la suma de valor de la que se han apropiado. Al otro lado, trabajadores libres, vendedores de la fuerza de trabajo propia y, por tanto, vendedores de trabajo. Trabajadores libres en el doble sentido de que ni están incluidos directamente entre los medios de producción, como sí lo están los esclavos, siervos de la gleba, etc., ni tampoco les pertenece a ellos los medios de producción, a la inversa de lo que ocurre con el campesino que trabaja su propia tierra, etc., hallándose, por el contrario, libres y desembarazados de esos medios de producción. Con esta polarización del mercado de mercancías están dadas las condiciones fundamentales de la producción capitalista. La relación del capital presupone la escisión entre los trabajadores y la propiedad sobre las condiciones de la realización del trabajo. Una vez establecida la producción capitalista, la misma no solo mantiene esa división, sino que la reproduce en escala cada vez mayor. Detente un momentito, dice. La relación del capital presupone la escisión, la separación entre los trabajadores y la propiedad sobre las condiciones de realización del trabajo, los medios de producción y el producto del trabajo. Una vez establecida esa separación, una vez establecida la separación entre los trabajadores
y los medios de producción y el producto producido, una vez establecida esa separación, la producción capitalista no solo mantiene esa división, sino que la reproduce a escala cada vez mayor. Cada vez que el circuito de producción capitalista se pone en marcha y arranca plusvalor a la gente que tiene asalariada, concentra partes crecientes del plusvalor y por tanto de capital en el rincón de los poseedores y mantiene en el pauperismo y despojo a los trabajadores. ¿Vale? Es decir, el propio circuito ya se encarga de ahondar esa división. Pero esa división, como nos decía Harvey la semana pasada, no es de toda la vida. Los trabajadores asalariados no nacen en los árboles. En algún momento esas personas tuvieron que ser despojadas. Continúa. El proceso que crea la relación del capital, pues, no puede ser otro que el proceso de escisión entre el obrero y la propiedad de sus condiciones de trabajo. Proceso que, por una parte, transforma el capital en capital los medios de producción y subsistencia sociales, y por otra convierte a los productores diversos en asalariados. A los productores directos en asalariados. La llamada acumulación originaria no es, por consiguiente, más que el proceso histórico de escisión entre productor y medios de producción. Aparece como originaria porque configura la prehistoria del capital y del modo de producción correspondiente al mismo. Gracias, Miriam. Alfonso, sigue tú, por favor. A primera vista se advierte que este proceso de escisión incluye toda una serie de procesos históricos, una serie que, precisamente, es de carácter dual. Por una parte, disolución de las relaciones que convierten a los trabajadores en propiedad de terceros y en medios de producción de los que éstos se han apropiado. Y por la otra, disolución de la propiedad que ejercían los productores directos sobre sus medios de producción. El proceso de escisión, pues, abarca en realidad toda la historia del desarrollo de la moderna sociedad burguesa. Historia que no ofrecería dificultad alguna si los historiadores burgueses no hubieran presentado la disolución del modo feudal de producción exclusivamente bajo el claroscuro de la emancipación del trabajador, en vez de presentarla a la vez como transformación del modo feudal de explotación en el modo capitalista de explotación. La sociedad burguesa presentó el final de la sociedad feudal como el proceso histórico de liberación de los trabajadores del yugo de los señores feudales. Y eso es lo que impide comprender cuál es la relación que hay en este momento entre el trabajador y los patronos que le asalarían. Porque si lo hubiera presentado como simplemente el cambio del modo de explotación feudal por el modo de explotación capitalista, las cosas serían muchísimas más claras y muchísimo más fáciles de entender. Continúa, Alfonso. El punto de partida del desarrollo fue el sojuzgamiento del trabajador. La etapa siguiente consistió en un cambio de forma de ese sojuzgamiento. Sin embargo, los objetivos que nos hemos trazado no exigen ni con mucho el análisis del movimiento medieval. Aunque la producción capitalista esporádicamente se estableció ya durante los siglos XIV y XV en los países del Mediterráneo, la era capitalista solo data del siglo XVI. Allí donde florece, hace ya mucho tiempo que se ha llevado a cabo la supresión de la servidumbre de la gleba y que el régimen urbano medieval ha entrado en la fase de su decadencia. En la historia del proceso de escisión hacen época, desde el punto de vista histórico, los momentos en que se separa súbita y violentamente a grandes masas humanas de sus medios de subsistencia y de producción y se las arroja, en calidad de proletarios totalmente libres, al mercado de trabajo. La expropiación que despoja de la tierra al trabajador constituye el fundamento de todo el proceso. Todo esto comienza con un expolio. Con el expolio, la expropiación de la tierra al trabajador. Ese trabajador que antes vivía de su trabajo, del trabajo suyo y de su familia en un pequeño terreno donde se dotaba de todas las cosas que necesitaba para vivir, en algún momento empieza a ser expropiado y en la medida en la que los trabajadores van siendo expropiados de sus tierras, se liberan esas tierras para uso capitalista y se liberan a esos trabajadores
para ser explotados como trabajadores asalariados. Esas personas que antes vivían de su propio medio de producción y de su propio trabajo, ahora van a tener que trabajar en el medio de producción de otro, en la tierra de otro, y entregar una parte de su tiempo de trabajo en forma de plus trabajo para que el patrón, el dueño del medio de producción, obtenga ese plusvalor con el cual va a ir acrecentando su capital. Continúa, Alfonso. De ahí que debamos considerarla en primer término. La historia de esa expropiación adopta diversas tonalidades en distintos países y recorre en una sucesión diferente las diversas fases. Solo en Inglaterra, y es por eso que tomamos de ejemplo a este país, dicha expropiación reviste su forma clásica. Expropiación de la población rural, a la que se despoja de la tierra. En Inglaterra, la servidumbre de la gleba, de hecho, había desaparecido en la última parte del siglo XIV. La inmensa mayoría de la población se componía entonces, y aún más en el siglo XV, de campesinos libres que cultivaban su propia tierra, cualquiera que fuere el rótulo feudal que encubriera su propiedad. En las grandes fincas señoriales, el arrendatario libre había desplazado al bailío. Al administrador feudal, al capataz que tenía el señor feudal. Continúa. Siervo él mismo en otros tiempos. Los trabajadores asalariados agrícolas se componían en parte de campesinos que valorizaban su tiempo libre trabajando en las fincas de los grandes terratenientes, en parte de una clase independiente, poco numerosa, tanto en términos absolutos como en relativos, de asalariados propiamente dichos. Pero también estos últimos eran de hecho a la vez campesinos que trabajaban para sí mismos, pues además de su salario se les asignaba tierras de labor con una extensión de 4 acres y más, y asimismo cottages. Disfrutaban además, a la par de los campesinos propiamente dichos, del usufructo de la tierra comunal, sobre la que pacía su ganado y que les proporcionaba a la vez el combustible, leña, turba, etc. Lee por favor la nota 191. Nunca debe olvidarse que incluso el siervo de la gleba no solo era propietario, aunque sujeto al pago de tributo, de la parcela contigua a su propia casa, sino además copropietario de la tierra comunal. Allí, en Silesia, el campesino es siervo. No obstante, esos siervos poseían bienes comunales. Hasta ahora no se ha podido inducir a los silesianos a la partición de las comunas, mientras que en la nueva marca apenas hay aldea en que esa partición no se haya ejecutado con el mayor de los éxitos. Nos está recordando Marx que en la organización del final del feudalismo, el siervo, inclusive el siervo que estaba sujeto a la gleba, de acuerdo al derecho tradicional, él era copropietario de los bienes comunales, de ese bosque, del río que había alrededor de la aldea. Y por supuesto, entre comillas, era propietario, digo entre comillas porque el concepto de propiedad cambiará mucho en los siglos siguientes, ¿vale? Pero digamos, tenía derecho a explotar y a vivir la tierra sobre la que él estaba trabajando. Entonces él tenía su casita, tenía su pequeña extensión con la que subvenía a sus necesidades, pero además la comunidad, en forma de copropiedad, entre comillas esa palabra propiedad, gestionaba, digamos, o disfrutaba de esos bienes comunales. ¿Vale? ¿Qué función tenían esos bienes comunales? Pues en un mundo en el que la agricultura ha avanzado a pasos agigantados desde el Neolítico hasta el presente, los campos se van roturando y a medida que los campos se roturan, los árboles, la vegetación de gran altura que hay en los árboles va siendo eliminada, ¿verdad? Para ser sustituida por los cultivos que se quieren obtener. Claro, pero esta sociedad vive del carbón, vive de la leña. El fuego, la madera, se obtiene de esos bosques que de forma comunal
la comunidad gestiona en esa especie de copropiedad, entre comillas, de la que pueden disfrutar. Y no solamente de la leña, sino de la caza, de Exacto. poder tener un poquito, cazar 4 carne. pajaritos, 2 conejos, ¿no? Es decir, donde van a refugiarse los animalitos, y entonces, bueno, pues las pocas proteínas de la pesca del río, de los animalitos que se cogen, o la leña del bosque, es lo que viene a completar, digamos, la dieta y el combustible que estos pequeños campesinos necesitan. Pero hay más. Cuando uno tiene un terrenito de 2 o 3 acres, o de, no sé, como mucho, de 4 hectáreas, porque más que eso una familia difícilmente podría trabajar, hay un problema añadido. ¿Dónde pasta tu ganado? Esas cabritas, esas ovejas que tú tienes, la vaca que te va a dar la leche si tienes una vaca, ¿dónde pasta? Porque no la vas a dejar pastar en tu trigal, ¿verdad? Sí, porque se come se come tu trigal. Entonces, bueno, pues te la llevas al comunal. Te llevas los animales al comunal, que es donde los animalitos de los distintos, los animales de granja de los distintos campesinos, bueno, pues van a brevar al río, comen, pastorean, ¿no? Y de esta manera, digamos, los comunales sirven a esa ecología tan rigurosa que mantiene con vida y con dignidad pues a gente que está pues ceñida a la tierra, y que vive de su trabajo todo el año. Durante el tiempo de cosecha trabajan como burros, ¿vale? O el tiempo de la siembra, y el resto del año, bueno, pues compensan el huerto con los animalitos, y si no, pues bueno, pues algunos hilan, otros tejen, ¿no? Pues van completando un poco su economía familiar. Pero os dais cuenta, y nos dice Marx, esto está tan lejos de ser capital. Estos son medios de producción en manos de sus propios productores y consumidores. Porque para que algo pueda ser capital, tiene que poder transformarse en mercancía. Y yo puedo transformar en mercancía los excedentes. ¿Qué excedentes puede haber en una economía de este tipo? ¿Vale? Es decir, es un permanente trabajar para mantenerte. No obstante, no despreciéis el modo de vida de estos campesinos. Esta gente trabajaba una media de 3 días a la semana. ¿Vale? Ya os gustaría a más de una autónoma, no quiero señalar a nadie, ¿vale? Sí, sí. ¿Vale? Sí, ya quisierais. Sí. Cuando esta gente pierda su terrenito, irán siendo explotados de forma cada vez más brutal, a medida que vayan perdiendo sus medios de subsistencia, y para ganar su derecho a comer tendrán que entregar la totalidad de sus días, la totalidad de sus horas y la totalidad del año, ¿no? A sus nuevos patrones. Bien, pues esta es la situación. ¿Qué es lo que nos dice el autor? Y lo anticipo para que lo leamos con más fluidez luego. Que a lo largo de los siglos XVI, XVII, XVIII hay un proceso de expolio de los comunales. Por la ley tradicional de todas estas comunidades, los comunales se gestionan por la comunidad, ¿verdad? Y por tanto, se gestionan, como quien dice, pues por consenso. ¿Vale? Si la mayoría de los dueños, de los propietarios o usufructuarios del comunal decide darle al comunal un uso diferente y la mayoría está de acuerdo, pues adelante, ¿eh? ¿No? Hasta ahí no habría ningún problema. ¿Cuál es el problema? Que este criterio no se establece por mera mano alzada en las votaciones, sino por superficie de tenencia de tierra, de donde los grandes propietarios tenían mayor poder
que los pequeños propietarios a la hora de discutir sobre el destino de estos comunales. A lo largo de estos siglos, los comunales fueron siendo acaparados, fueron siendo repartidos proporcionalmente a las tenencias de tierras, y lógicamente la parte del león cayó en manos de los grandes propietarios. ¿Qué pasó o cuál fue el resultado inmediato? Que el pequeño propietario, el pequeño campesino que dependía inexorablemente del comunal para completar su dieta y su economía, cuando los comunales son apropiados o entran en fase de propiedad privada, estos pequeños campesinos empiezan a dejar de tener los recursos suficientes como para mantener su economía. Ellos, que hasta ese momento iban trampeando entre su terrenito, las 4 conejos, la cabra, la vaca, la cacería, la leña que cogían del bosque, cuando el comunal es cercado y repartido, los grandes propietarios no tienen ningún problema porque siguen teniendo todos los recursos que necesitan, pero los pequeños propietarios se ven cada vez más atenazados por la necesidad. Y en la medida en la que no pueden hacer frente a su economía, o entran en deudas, o tienen que vender o tienen que malvender sus pequeñas posesiones, y se va produciendo un despojo paulatino pero inexorable a lo largo de esos siglos que transforma completamente el régimen de propiedad. Pasamos de una multitud de campesinos que vive en el campo, viviendo de sus propios medios, a una masa de excluidos que tiene que vender su fuerza de trabajo para poder mantenerse con vida. ¿En aquel momento había alguna conciencia social colectiva que se diese un poco de cuenta de lo que estaba pasando así a nivel general? Yo creo que depende de cómo lo contemos, ¿vale? Date cuenta, Miriam, que cuando hablamos de historia, hablamos, entre comillas, de un relato, ¿vale? Y no es lo mismo el relato que nosotros podamos hacer hoy que el que se contaran los participantes en esos hechos. Ya. ¿Vale? Porque nosotros hoy contamos con el hilo conductor que ata todos esos acontecimientos. Claro, lo vemos, o sea, lo vemos Claro, claramente. nosotros fíjate qué absurdo. Nosotros no vemos lo que nos está ocurriendo hoy. Exacto. Claro, bueno, ¿Eh? vale, Lo sí. que nos está ocurriendo hoy somos completamente ciegos, y dentro No de se 10 daban años, cuenta que se iban a quedar, sí, claro, y dentro de 10 años nos echaremos las manos a la cabeza diciendo, pero ¿cómo fuimos tan estúpidos que no vimos tal o cual o tal Sí. cosa? ¿Vale? recorte paulatina de derecho, sí, sí. Claro. Estos cambios que estamos hablando ahora se produjeron a lo largo de 3 o 4 siglos, Ya, Sí. ya. que implica 20 generaciones. Y capaz que hubo gente que luchó ¿Eh? también contra Sí, eso. sí, no, seguro, claro, Los no. anónimos. Hubo mucha gente que luchó y hubo revueltas campesinas. Claro, y eso me... pero eran revueltas concretas, sobre Claro, asuntos no, concretos. no era posible un... Yo quería apuntar una anécdota sobre esto que estamos hablando de tierras comunales que Sí. pude ver en un pueblo de Andalucía que se llama Vejer de la Frontera. Ahí queda ¿cómo te digo? Como vestigio de las tierras comunales que existían hace varios siglos, y una persona de su época consiguió vencer en los tribunales a los señoritos feudales de la época, que eran los duqueses o no sé qué. Total, que siguen repartiendo cada año las tierras para que a alguien le toque cosechar, es decir, explotar bueno. las tierras, y Qué otros recoger el beneficio. Y es una cosa singular que pasa en Vejer de la Frontera y en un pueblo que se separó de Vejer de la Frontera. Y lo tienen allí como la historia de la que se sienten súper orgullosos. No es para menos. Pasé por allí y me lo explicó el alcalde, porque coincidí con él en el museo, y justamente el alcalde de Pepe, y sin embargo lo contaba como si fuese, claro, era suyo, y
lo vivía así. Es una historia digna de leer, lo de Bejer. Pues me lo estudiaré porque me interesa mucho este Sí, sí. tema. Entonces, volviendo al tema, ¿cuál es el problema? Que cada generación, en un mundo que no tiene historia, recordemos que es un mundo principalmente iletrado, un mundo Sí. en el que no hay una memoria, no hay más que una memoria oral. Sí. Todas las nuevas generaciones viven el presente como si fuera de siempre. Las generaciones que van llegando no tienen herramientas para darse cuenta del cambio histórico que se ha producido en los 100 o 200 años anteriores. Claro, cuando Marx ya se da cuenta, es tarde. Claro, ya está, esto ya está hecho. Es tarde también para reaccionar como un movimiento global de No conciencia. puedes, tampoco, claro, los campesinos ya han sido despojados. Es más, los campesinos ni siquiera tienen ya memoria de haber sido campesinos alguna vez. Ya. ¿Vale? Había sido campesino su tatarabuelo, ¿sabes? Pero no, Ujú, pero ellos ya no tienen, ellos ya no tienen esa ujú, memoria. ujú. Y aunque ahora dijeras, vamos a hacer la revolución y vamos a repartir las tierras otra vez, no sabrían qué hacer con ellas. No. Uno es tornero, el otro es carpintero, el otro es tejedor. Sí, a mí me das ahora a mí mismo, me das ahora una vaca y Sí. yo qué sé, y me la llevo al salón a ver la televisión conmigo. Yo es que no sé qué hacer con la vaca. No sé, más que acariciarla, no se me ocurriría. No se me ocurriría qué otra cosa hacer con la Hombre, vaca. asarla. Pues, Asarla, bueno, mira, esa es una buena... Pero entonces, claro, digamos, estamos hablando de generaciones que poco a poco van perdiendo, no Hombre, solo... pero no un movimiento de conciencia para revertirlo a lo que había, sino un movimiento de No, conciencia para no, decir, esto está así, ya somos conscientes, lo tenemos estudiado y, ah, bueno, si nos decimos anticapitalistas, algo, el anti, en que no. podemos Hoy nosotros, exteriorizar. claro, hoy nosotros tenemos ese hilo conductor y hoy nosotros podemos trazar ese relato. Pero tú preguntabas, si la gente en la época no lo veía, bueno, pues habría quien lo intuyera, pero de ahí a formalizarlo y de ahí a hacer un relato histórico hay un gran trecho. Ya, Y, y así es que muchos de estos movimientos de revueltas eran movimientos concretos, porque me han quitado ese molino. ya, Y, y concretos contra un enemigo concreto. No, ¿no, no, enemigo? no entendían que era un sistema, ¿no? Eso es, contra un enemigo concreto. Es que ese pistolero de ahí me ha quitado el molino o me ha quitado el acceso al río, pues voy y le voy a prender fuego al castillo. ¿Vale? Sí, que está muy bien, ¿vale? Sí, pero no atiende, digamos, al problema general, porque el problema Ujú, general no lo estás viendo, ¿vale? ujú. No lo estás viendo, ¿vale? Excede tu horizonte, ¿no? Vale, Esto permitió que este cambio se fuera produciendo a lo largo de varios siglos de forma muy paulatina y ujú, con muy poca intervención estatal. Normalmente estas cuestiones se resolvían por la violencia privada. claro, claro. ¿Vale? Para cuando la clase obrera empieza a darse cuenta Ya, de lo que está ocurriendo, ya entonces ya interviene el ejército. Pero para eso ya estamos a ya, finales del siglo XVIII. claro. ¿Vale? Es decir, ya ha pasado mucha agua bajo el puente y la estructura de la propiedad ha cambiado radicalmente ya. ¿Vale? Ujú. Radicalmente. La gran masa del pueblo, nos diría Marx, ya ha sido expropiada de sus medios de producción. ¿Vale? Vale. Continuamos. Jorge, Sí, Marta. bueno, pero es un poco largo, pero no lo voy a contar ahora. Yo donde vivía en Nicaragua, en una comunidad indígena, hasta los 50, años 50 era como vos decías, tenían su tierra o el presidente otorgaba la tierra y lo tengo todo grabado por ancianos que lo vivieron, ¿no? Y producían todo lo que necesitaban, ¿eh? Y como decías, trabajaban muy poco también.
porque se hacían su ropa, sus zapatos, su casa con la tierra. En los años 50 empezaron a llegar los blancos con los alambrados, el ron, las bebidas y las armas de fuego. Bueno, yo llego en los años 80. Todavía era así, tenían su tierra, cultivaban su tierra, etc. Pero ¿qué pasó en los 30 años que viví? Empezaron las televisiones, los teléfonos y todo eso, y ya no les alcanzaba para vivir esa poco dinero. Y ahí empezaron a emigrar para conseguir dinero, para comprarte. Además ya no se hacían su ropa, compraban la ropa, la televisión hacía que cambiaban de moda. O sea que yo asistí a ese cambio. A ese cambio, así es. Bueno, es más largo todo, ¿no? No, pero muy bien, Marta, muy bien. Eso fue así, y tal pero como muy tú lo describes. impresionante, muy impresionante. Por ejemplo, los niños antes llamaban Jesús, Pedro o Jorge. Ahora tienen los nombres que ven en la televisión. Yanquilandia, todo de Yanquilandia. Tenían antes sus ritos, todo lo tengo grabado por los ancianos, ¿no? Siempre me pregunto quién va a usar ese material, ¿no? Ah, pues ese lo tengo que heredar yo, necesariamente. Bueno, tenés que ponerte las pilas, entonces. Pero muy terrible. Ahora puedo decir lo último. Me acuerdo que tenía unas tejedoras que ganaban bien su vida y qué sé yo. Y me dijeron que si no tuvieran hijos, ellas preferían vivir en la ciudad y ser sirvientas. Y ese es el otro problema. Esos campesinos no quieren volver a la tierra. Porque el consumo de la sociedad moderna es incompatible con la vida austera de la autoproducción. Es que es incompatible, claro. Y aunque, como le dijo un nicaragüense a un holandés, aunque no podemos comprar nada en los negocios, por lo menos lo vemos. Claro. O sea que la ciudad es un atractivo muy grande. Gracias, Marta, por tu colaboración. Alfonso, continuamos. Retoma la lectura, por favor, desde el poder del... ¿Dónde estamos, Che? ¿Desde dónde? Eso es, ¿dónde nos habíamos quedado? Después de la nota 191. Europa. Nos habíamos quedado en los la países nota... de Europa. En todos en la nota 191, ahí está. En todos los países de Europa. En todos los países de Europa, la producción feudal se caracteriza por la división de la tierra entre el mayor número posible de campesinos tributarios. El poder del señor feudal, como el de todo soberano, no se fundaba en la longitud de su registro de rentas, sino en el número de sus súbditos, y este dependía de la cantidad de campesinos que trabajaban para sí mismos. Por eso, aunque después de la conquista normanda se dividió el suelo inglés en gigantescas baronías, una sola de las cuales incluía a menudo 900 de los viejos señoríos anglosajones, estaba tachonado de pequeñas fincas campesinas, interrumpidas solo aquí y allá por las grandes haciendas señoriales. Tales condiciones, sumadas al auge coetáneo de las ciudades, característico del siglo XV, permitieron esa riqueza popular tan elocuentemente descrita por el canciller Fortescue en su Laudibus Lebensjahr, pero excluían la riqueza capitalista. Excluían la riqueza capitalista porque la tierra, los medios de producción, bueno, pues estaban repartidos en manos de múltiples productores pequeñitos, ¿vale? Continúa. El preludio del trastocamiento que echó las bases del modo de producción capitalista se produjo en el último tercio del siglo XV y los primeros decenios del siglo XVI. Una masa de proletarios libres como el aire fue arrojada al mercado de trabajo por la disolución de las mesnadas feudales, que, como observó correctamente Sir James Stewart, en todas partes colmaban inútilmente casas y castillos. Aunque el poder real el mismo, un producto del desarrollo burgués en su deseo de acceder a la soberanía absoluta, aceleró violentamente la disolución de esas mesnadas, no constituyó ni mucho menos la única causa de esta. Por el contrario, el gran señor feudal, tenazmente opuesto a la realeza y al parlamento, creó un proletariado muchísimo mayor al expulsar violentamente a los campesinos de la tierra,
sobre la que tenían los mismos títulos jurídicos feudales que él mismo, y al usurparles las tierras comunales. En Inglaterra, el impulso directo para estas acciones lo dio particularmente el florecimiento de la manufactura lanera flamenca y el consiguiente aumento en los precios de la lana. Las grandes guerras feudales habían aniquilado a la vieja nobleza feudal. La nueva era hija de su época, y para ella el dinero era el poder de todos los poderes. Su consigna, pues, rezaba: transformar la tierra de labor en pasturas de ovejas. En su Description of England, Prefixed to Police's Chronicles, Harrison describe cómo la expropiación del pequeño campesino significa la ruina de la campaña. ¿Qué les importa eso a nuestros grandes usurpadores? Violentamente se arrasaron las viviendas de los campesinos y las cottages de los obreros, o se las dejó libradas a los estragos del tiempo. Si se compulsan, dice Harrison, los más viejos inventarios de cada finca señorial, se encontrará que han desaparecido innumerables casas y pequeñas fincas campesinas, que el país sostiene a mucha menos gente, que numerosas ciudades están en ruinas, aunque prosperan unas pocas nuevas. Algo podría contar de las ciudades y villorrios destruidos para convertirlos en pasturas para ovejas, y en los que únicamente se alzan las casas de los señores. Entonces tenemos aquí un doble proceso, ¿no? Por un lado la expropiación de los comunales, por otro lado la ruina de todos los pequeños propietarios, y luego por otro lado tenemos un cambio en la economía. Esa economía agrícola de subsistencia que caracterizaba al feudalismo se va transformando en una economía que está buscando proveer de materia prima, en este caso de lana, a las grandes fábricas. Y si hay lana, pues sobra el trigo, sobran los tomates y sobra todo, ¿vale? Es más, sobran los campesinos que había en la tierra, ¿vale? Y entonces tenemos a todos los pequeños y grandes señores feudales y sus sicarios empeñados en ir vaciando tierras y expulsando a todas esas familias que poco a poco pues, se van teniendo que apelotonar en los núcleos aldeanos que hay en los alrededores. Continúa. Jorge, aquí en Castilla pasó algo parecido porque Bueno, la lana era una de las principales. De hecho, la Mesta tenía muchísimo poder, ¿no? igual. Sería un proceso similar, ¿no? Sí. Sobre todo en Castilla. Solo que aquí en España, como siempre íbamos tarde a todo, encima además lo hicimos para empobrecimiento general de todo el país, ¿no? No como, por lo menos la clase dirigente inglesa se enriqueció, ¿no? No, pero la lana española se vendía, Claro. era de segunda, la primera era la Sí, inglesa, ¿no? sí. Pero para producciones, para cosas así de ropa más barata, era la española, Aquí exportaba. también se vaciaron campos enteros, sí, para producir lana, efectivamente. Muy bien, continuemos. Adelante, Alfonso. Los lamentos de esas viejas crónicas son invariablemente exagerados, pero reflejan con exactitud la impresión que produjo en los hombres de esa época la revolución operada en las condiciones de producción. Un cotejo entre las obras del canciller Fortescue y las de Tomás Moro muestra de manera patente el abismo que se abre entre el siglo XV y el XVI. La clase trabajadora inglesa, como con acierto afirma Thornton, se precipitó directamente, sin transición alguna, de la edad de oro a la de hierro. Gracias, Alfonso. Víctor, ¿te apetece leer? ¿Dónde está Víctor? Sí, claro. Nada más decidme en qué página vais. Página 899, primer párrafo. 899. Primer párrafo. ¿La legislación? Sí. La legislación se aterrorizó ante este trastocamiento. Todavía no había alcanzado a esas cumbres de la civilización en las cuales la wealth of nation, riqueza de la nación, esto es, la formación de capital y la explotación y empobrecimiento despiadados de las masas populares, son considerados la última thule de toda sabiduría política. En su historia de Enrique VII, dice Bacon, por ese entonces, 1489,
comenzaron a ser más frecuentes las quejas sobre la conversión de tierras de labor en praderas, para cría de ovejas, etc., fáciles de vigilar con unos pocos pastores, y las fincas arrendadas temporal, vitalicia y anualmente, de las que vivían gran parte de los yeomen, se transformaron en dominios señoriales. Esto dio origen a una decadencia del pueblo y por consiguiente a una decadencia de las ciudades, iglesias, diezmos. Fue admirable la sabiduría demostrada en esa época por el rey y el parlamento en la cura del mal. Adoptaron medidas contra esas usurpaciones que despoblaban los predios comunales, depopulating enclosures, y contra el despoblador régimen de pasturas, depopulating pastures, que seguía de cerca a esas usurpaciones. Una ley de Enrique VII, 1489, C19, prohibió que se demoliera toda casa campesina a la que correspondieran por lo menos 20 acres de terreno. En una ley 25, Enrique VII se confirma la disposición legal anteriormente mencionada. Se dice allí, entre otras cosas, que muchas fincas arrendadas y grandes rebaños de ganado, especialmente de ovejas, se concentran en pocas manos, con lo cual ha aumentado considerablemente las rentas de la tierra y disminuido muchos los cultivos, tillage. Se han arrastrado iglesias y casas y cantidades asombrosas de hombres han quedado incapacitados de ganarse el sustento para sí y sus familias. La misma clase dirigente feudal se está quedando impactada ante el estrago que está causando el cambio, ¿no? Ya. Y la moral antigua, aunque fuera una moral de explotación de otro tipo, ¿no? Bueno, pues está impactada ante lo que tienen delante de la vista, ¿no? Dice, Ante la gente no pueda llevarse el pan a la boca. Claro. ¿de qué vamos a vivir? ¿No? Se preguntan la misma clase dirigente, y no eran tontos cuando se lo preguntaban, porque ellos pertenecían a una sociedad feudal que vivía de una economía agraria que dependía de los súbditos que estuvieran trabajando la tierra. Si ahora yo vacío el campo de gente, bueno, pues los 4 dueños de ovejas vivirán muy bien, pero ¿y el resto de la clase dirigente? Ahora estamos hablando de los explotadores, ¿vale? Es decir, Claro. ¿de qué van a vivir? ¿De qué van a vivir? ¿No? Es decir, ellos mismos se dan cuenta de que se está socavando, de alguna manera, el estilo de explotación en el que ellos se amparaban. Continúa, Víctor. Por eso la ley ordena la reconstrucción de las casas rústicas derruidas. Determina cuál debe ser la proporción entre la tierra cerealera y la de pastos, etc. Una ley de 1533 se queja de que no pocos propietarios posean 24.000 ovejas y restringe el número de estas a 2.000. Las quejas populares y la legislación que desde Enrique VII y durante 150 años condenó la expropiación de los pequeños arrendatarios y campesinos resultaron estériles por igual. El secreto de su fracaso nos lo revela Bacon inconscientemente. La ley de Enrique VII escribe en sus Essays Civil and Moral, sección 29, era profunda y admirable, por cuanto establecía la existencia de explotaciones agrícolas y casas rústicas de determinada medida normal. Esto es, les aseguraba una extensión de tierra que les permitía traer al mundo súbditos suficientemente ricos y de condición no servil, y conservar la mancera del arado en las manos del propietario y no de alquilones. To keep the plough. Atención a la terminología, ¿no? Es decir, fijaros, hoy diríamos, es una legislación casi ecologista, ¿no? Diríamos hoy, ¿no? Sí, claro. No permite ser emprendedor. Claro. Lo que pasa es que se pega de patadas con el capitalismo. Claro. ¿Vale? Y cuando te pegas de patadas con el capitalismo, pues ya sabes quién va a perder, ¿no? Sí, este es el fondo, ¿no?, del asunto. Adelante, Víctor. To keep the plough in the hands of the owners and not the hirelings. Lo que exigía el sistema capitalista era, a la inversa,
una condición servil de las masas populares, la transformación de las mismas en alquilones y la conversión de sus medios de trabajo en capital. Esa antigua legislación procura también conservar los 4 acres de tierra contigua a la cottage del asalariado agrícola y le prohibió a este que tomara subinquilinos en su cottage. Es tremendo, ¿no? Es decir, dice, vamos a obligar a que un campesino no pueda tener menos de 4 acres, ¿vale? Que es el mínimo, mínimo, mínimo para una economía, para una tecnología como la de la época, ¿vale? Y además está prohibido que pueda subarrendar. Claro, sí, es completamente incompatible con cualquier régimen capitalista en trance como el que estaba poniéndose en marcha en ese momento. Continúa, Víctor. Todavía en 1627, bajo Jacobo I, se condenó a Roger Crocker de Front Mill por haber construido una cottage en la finca solariega de Front Mill, sin asignarle los 4 acres de tierra como dependencia permanente. Aún en 1636, bajo Carlos I, se designó una comisión real encargada de imponer la aplicación de las viejas leyes y en particular también la concerniente a los 4 acres de tierra. Todavía Cromwell prohibió la construcción de casas en 4 millas a la redonda de Londres si no se las dotaba de 4 acres de tierra. Aún en la primera mitad del siglo XVIII se formulan quejas cuando la cottage del obrero agrícola no dispone como accesorio de 1 o 2 acres. Hoy en día dicho obrero se considera afortunado cuando su casa tiene un huertecito y si lejos de la misma puede alquilar un par de varas de tierra. Terratenientes y arrendatarios, dice el Dr. Hunter, operan aquí de común acuerdo. Unos pocos acres por cottage harían de los trabajadores personas demasiado independientes. Ahí está la cuestión, ¿vale? Unos pocos acres, unos poquitos metros de tierra harían de los trabajadores personas demasiado independientes. Claro. Y si alguien es independiente, ¿a cuenta de qué va a ir a trabajar 16 horas a tu fábrica? Jorge, ¿cuánto es un acre? Que no me acuerdo. Creo recordar que es media hectárea. O sea que 4 son 2 hectáreas. 2 campos de fútbol. Es lo que tenían donde yo vivía, más Claro. o menos. Y En una les economía alcanzaba para toda la comida, para todo. Sí, es que desde la época de los egipcios hasta ahora, hasta el siglo, bueno, en España hasta 1950, la técnica agrícola ha cambiado muy poco, ¿vale? Al final, la mayor tecnología era el burro o la mula, y bueno, y algo que tienes tú que arar y tienes que mantener un trocito de campo en barbecho para que se pueda regenerar y volver a prepararlo, pues al final si tienes menos de 3-4 hectáreas es muy difícil conseguir una producción suficiente. El problema es que 3 o 4 hectáreas no lo puede hacer una persona sola. Sí, pero 1 o 2 sí lo hacían. Claro, tienen que colaborar, digamos, es importante, digamos, la economía familiar, ¿no? Digamos, Exacto, el lo hombre que con la contaba el mujer, otro día, sí. los niños más o menos jovenzuelos o pequeños que ayudan. Todo el mundo ayuda, sí. Eso es, ¿vale? Sí, y entonces, bueno, pues se saca adelante el terrenito Todo el alimento. con eso, efectivamente. Sí. Pero claro, estamos en un mundo donde las necesidades son muy pocas. La gente se conforma con estar abrigado, con tener combustible para cocinar y no pasar frío, y la ropa dura toda la vida, ¿no? La ropa dura toda la vida y además se hace prácticamente en la casa, ¿no? Y no había moda tampoco, no había médicos. Claro, lo que se compra en el mercado es prácticamente nada. La sal. Claro. Sí, para curar, para curar alguna comida o como conservante, ¿no? Es decir, pero es prácticamente nada lo que se compra en el mercado. Y se compra con los excedentes. No hay una economía monetaria. No. Sí. Donde yo vivía, no.
yo llevo al mercado la docena de huevos que puso la gallina y la cambio por la sal o la cambio por lo que sea, ¿vale? De otro, ¿no? Por agujas para coser o cosas Agujas, así, ¿no? Sí. efectivamente. Era muy primitivo todo, era muy lindo. Sí, sí, sí. Adelante, Víctor, continúa. Sí, el proceso de expropiación violenta de las masas populares recibió un nuevo y terrible impulso en el siglo XVI con la Reforma y, a continuación, con la expoliación colosal de los bienes eclesiásticos. En la época de la Reforma, la Iglesia Católica era propietaria feudal de gran parte del suelo inglés. La supresión de los monasterios, etc., arrojó a sus moradores al proletariado. Los propios bienes eclesiásticos fueron objeto en gran parte de donaciones a los rapaces favoritos del rey, o vendidos por un precio irrisorio a arrendatarios y residentes urbanos especuladores que expulsaron en masa a los antiguos campesinos tributarios hereditarios. Fusionando los predios de estos últimos, se abolió tácitamente el derecho garantizado por la ley de los campesinos empobrecidos a percibir una parte de sus diezmos eclesiásticos. Fijaos qué tremendo el expolio, ¿no? Es decir, porque claro, de la mano de quitarle los monasterios a la iglesia, le quito las tierras del monasterio a los campesinos que viven de esas tierras, ¿vale? A todas las familias que están asentadas alrededor del monasterio, que no solamente vivían como contribuyentes del monasterio, sino que vivían también apoyados en su necesidad, a veces, bueno, pues del derecho de recibir el socorro mutuo que formar parte de esa colectividad les permitía. Claro, toda esa gente expulsada es expulsada al proletariado más infame. Y las tierras, nos dice el autor, no es que se pusieran en producción para gloria de la patria, sí, se regalaron o se malvendieron, igual que Telefónica, sí, a los cuatro amiguetes del régimen, ¿vale? Se reparten, digamos, la clase dirigente se reparte el expolio entre ellos para lucrar personalmente, ¿no? Como siempre, vamos, no ha cambiado mucho tampoco. Continúa, Víctor. Pauper, ubique y haced. El pobre en todas partes está sojuzgado, exclamó la reina Isabel al concluir una gira por Inglaterra. En el 43º año de su reinado, finalmente, no hubo más remedio que reconocer oficialmente el pauperismo, implantando el impuesto de beneficencia. Los autores de esta ley se avergonzaron de exponer sus razones y por eso, violando toda tradición, la echaron a rodar por el mundo desprovista de todo preámbulo, exposición de motivos. Esto es llamativo, ¿no? Miriam, que es de derecho, lo sabe. Toda ley tiene una exposición de motivos, ¿vale? Toda ley empieza con un preámbulo. Nosotros hemos considerado, ¿no?, a la vista de las circunstancias, esto que ha pasado. Bueno, pues el impuesto de beneficencia echó a rodar sin ningún preámbulo. Porque estaba a la vista. Saltaba a la vista y demasiada vergüenza. Bueno, decreto ley. ¿No? El decreto ley. Lee por favor la nota 197, ya te dejo en paz, Víctor. 197. El espíritu protestante puede apreciarse, entre otras cosas, en lo siguiente. En el sur de Inglaterra, diversos terratenientes y arrendatarios acaudalados efectuaron un conciliábulo y formularon 10 preguntas en torno a la interpretación correcta de la ley de beneficencia promulgada bajo Isabel, las que sometieron al dictamen de un renombrado jurista de la época, el Serjeant Snitch, más tarde juez bajo Jacobo I. Novena pregunta. Algunos de los arrendatarios acaudalados de la parroquia han trazado un ingenioso plan mediante el cual podría ponerse a un lado todas las complicaciones añejas, supongo, no sé. Anejas. Las complicaciones que lleva aparejado la ley.
Anexas. Anexas, vale. A la aplicación por la ley. Proponen que se construya una cárcel en la parroquia. Mira tú qué práctico. Bueno, ahí está ya todo. Ahí está todo. Ya, ¿para qué vas a hacer una exposición de motivos después de eso? ¿Me entiendes? Adelante. A todos los pobres que se negaran a dejarse recluir en la prisión mencionada, se les dejaría de pagar el socorro. Se avisaría luego al vecindario para que cualquier persona dispuesto a tomar en arriendo pobres de esta parroquia entregase en determinada fecha ofertas cerradas, al precio más bajo por el cual los retiraría de nuestro establecimiento. Estamos hablando... ¿Habéis entendido lo que habéis leído, no? Sí, no, bueno, sí. Pero... Eso es la esclavitud, perfecto. Sí, compraventa de pobres. Compraventa de pobres, sí. Continúa. Los autores de este plan suponen que en los condados vecinos hay personas reacias a trabajar y carentes de fortuna o de crédito como para hacerse cargo de una finca o de una empresa y poder sobrevivir así sin trabajar, so as to live without labor. Estas personas podrían sentirse inclinadas a presentar ofertas muy ventajosas a la parroquia. Si ocasionalmente murieran bajo la tutela del contratista, la culpa recaería sobre este, ya que la parroquia habría cumplido con sus deberes para con sus propios pobres. Tememos, sin embargo, que la presente ley no admite ninguna medida prudential measure, de esta índole. Pero usted habrá de saber que los demás freeholders, dueños absolutos de fincas, de este condado y del condado vecino, se sumarán a nosotros para incitar a sus representantes en la Cámara Baja a presentar una ley que permita la reclusión y los trabajos forzados de los pobres. De tal manera que toda persona que se oponga a su reclusión pierda su derecho a recibir el socorro. Esto todo esperamos... como veis, todo muy cristiano, todo muy lleno de amor hacia el prójimo, ¿no? Total. Continúa. Esto esperamos impedirá que personas en la indigencia reclamen socorros. Will prevent person in distress from wanting relief. Es La una paguita, que quieren vivir de la paguita, vamos. Sí. Quieren vivir de la paguita, ¿vale? Si todo el que quiera la paguita, a la casa de trabajo forzados, ¿vale? Vaguely, The History of Political Literature from the Earliest Times, Londres, 1855. En Escocia, la abolición de la servidumbre de la gleba se verificó siglos después que en Inglaterra. Todavía en 1698 declaró Fletcher of Saltum en el Parlamento escocés. El número de los pordioseros se calcula en Escocia en no menos de 200.000. El único remedio que yo, republicano por principio, puedo sugerir es restaurar el antiguo régimen de la servidumbre de la gleba, hacer esclavos a todos los que sean incapaces de ganarse el sustento. ¿Os dais cuenta? Así, Antes preguntaba Miriam que si la gente era consciente de lo que estaba ocurriendo. ¿Tú te crees que si alguien fuera consciente de lo que estaba ocurriendo, no iba a salir con el mechero en la mano a prenderle fuego a todo? Madre mía. ¿No? Lo que estamos leyendo es tan obsceno que hoy todavía nos deja patidifusos, ¿no? Sí, pero hablabas de que había, pues eso, que la gente era iletrada y que cada uno pues tenía, pues estaba, pues muy, no había una visión global por la situación, Claro. además geográfica de esta No. gente. Pero que yo creo que no solo es un despojo y un expolio a nivel de propiedad de tierras y de los materiales, también es un despojo de no permitirles que se organicen o que vean o que, o sea como son iletrados, pues no los vamos a ilustrar, o sea, mantenerlos así, porque era la única, o sea, es que no es normal que un ser humano permita esto, ¿no? Ahora ya entendéis por qué decía Bernard de Mandeville que al pueblo hay que mantenerlo tan pobre como ignorante. Efectivamente, ¿Vale? eso es. Porque si no, sí que se avanzó, pero no la clase obrera, no. por supuesto. Si tú al pueblo lo instruyes y le das el hilo conductor de este relato, él se vuelve inmanejable. Para que el pueblo sea manejable, tiene que mantenerse tan pobre como ignorante.
Claro, paralelo al expolio, a la violencia, a la colonización, a la guerra, todo eso, hay que mantenerlos, pues eso. Y hoy que el mundo ha cambiado mucho, o ha cambiado mucho en ciertas cosas, pero en otras sigue igual. Hoy, pues que nos siguen manteniendo pobres, por supuesto, e ignorantes, a través de pues, los bulos, la patraña, la desinformación. O te compran lo que decía Marta, esa gente, pues, como no iba a saber que vivía en un sitio bien y que tenía todos los medios para comer en su sitio, pero preferían irse de sirvientas a El la ciudad. marketing. O bueno, Alemania, los comunistas, ¿no? Es que, o sea, a tomar por culo esto porque yo quiero comprarme un móvil o quiero un anillo o quiero Quiero un jean, quiero el jean de la el marca. vaquero, el Levi's o lo que sea. O sea, tiene que ir en paralelo, si no, no pueden contigo. Así es. Los maquillajes, El maquillaje. sea. Claro. los perfumes, los jabones. Sí. Sí, todo eso atrae mucho, ¿no? El cuello, Vale. el cuello Mao solamente vale para los ecopijos como nosotras. El mono azul. Perfecto. Mono azul es muy incómodo para las chicas, ¿eh? No. Sí. No, y para los chicos también. Hay que tener un tipazo para que el mono azul sea cómodo. No, pero a la hora de mear, o sea, es que no se puede. Es que Bueno, seguimos. otra cosa. Sí. Adelante, Víctor. Así Eden, en The State of the Poor, libro 1, capítulo 1, bla, bla, dice, de la libertad del campesino data el pauperismo. Las manufacturas y el comercio son los verdaderos padres de los pobres de nuestro país. Eden, como cualquier republicano o principista escocés, solo se equivoca en que no fue la abolición de la servidumbre de la gleba, sino la abolición de la propiedad del campesino sobre la tierra, lo que lo convirtió en proletario. Y llegado el caso, en indigente. A las leyes de beneficencia en Inglaterra corresponden en Francia, donde la expropiación se efectúa de otra manera, la ordenanza de Moulins, 1566, y el edicto de 1656. Vale, vuelve otra vez arriba y termina el párrafo. A ver, ¿dónde está? Estos efectos inmediatos de la reforma no fueron los más perdurables. El patrimonio eclesiástico configuraba el baluarte religioso de las relaciones tradicionales de propiedad de la tierra. Con la ruina de aquel, estas últimas ya no podrían mantenerse en pie. Gracias, Víctor. Paco, continúa tú. Todavía en los últimos decenios del siglo XVII, la geomanry. El micro, Paco. Sí, estaba dándole. Todavía en los últimos decenios del siglo XVII, la yeomanry, el campesinado independiente, era más numeroso que las clases de los arrendatarios. Los yeomen habían constituido la fuerza principal de Cromwell y se comparaban ventajosamente, como reconoce el propio Macaulay, con los mercados. Con los merdosos hidalgos borrachos y sus sirvientes, ¿vale? Estaban llamando. Vamos. Grande el texto. ¿Íbamos por dónde? ¿Obligaba a qué? Los yeomen habían constituido la fuerza principal de Cromwell y se comparaban ventajosamente, como reconoce Macaulay, con eso. Con los verdosos hidalgos borrachos y sus sirvientes. Los curas rurales, obligados a casarse con las mozas favoritas del señor, todavía los asalariados rurales mismos eran copropietarios de la propiedad comunal. Hasta 1750, aproximadamente, el yeomanry había desaparecido. En los últimos decenios del siglo XVIII ya se habían borrado las últimas huellas de propiedad comunal de los campesinos. Prescindimos aquí de los resortes puramente económicos de la revolución agrícola. De lo que no nos ocupamos es de los medios violentos empleados por la misma. De lo que nos ocupamos es de los medios violentos que se utilizaron. La nota 199 dice así, la leo yo, Paco. Lo que más deploro
es la pérdida de nuestra Yeomanry, de ese conjunto de hombres que eran en realidad los que mantenían la independencia de esta nación. Y lamento ver ahora sus predios, y lamento ver que ahora sus predios están en manos de terratenientes monopolizadores y arrendados a pequeños arrendatarios que mantienen sus arriendos en condiciones tales que son poco más que vasallos, listos para obedecer a una intimación en cualquier circunstancia adversa, ¿no? Si esos campesinos que vivían sobre el terreno, bueno, pues han terminado siendo expulsados y sometidos a una nueva servidumbre, la servidumbre de la precariedad, ¿no? de la pobreza. Continúa arriba, Paco. Bajo la restauración de los estuardos, los terratenientes ejecutaron de manera legal una usurpación que el continente, por doquier, se practicó también sin formalidades legales. Abolieron el régimen feudal de tenencia de la tierra, es decir, la liberaron de los servidumbres que le provocaban, que la agravaban. Indemnizaron al Estado mediante impuestos sobre el campesinado y las demás masas populares. Reivindicaron la propiedad moderna sobre sus fincas de las que solo poseían títulos feudales y finalmente impusieron esas leyes de asentamiento que, mutatis mutatis, operaban sobre los campesinos ingleses al igual que el edicto del tártaro Boris Godunov sobre el campesinado ruso. La Glorious Revolution, Revolución Gloriosa, llevada al poder por Guillermo III de Orange, a los fabricantes de plusvalor poseedores de tierras y capitales. Estos configuraban la nueva era perpetuando en escala colosal el robo de tierras fiscales, practicando hasta entonces solo de manera modesta. Estos predios fueron donados, vendidos a precios irrisorios e incluso anexados por usurpación directa a fincas privadas. Todo esto ocurrió sin que se observara ni el mínimo de las apariencias legales. Los bienes fiscales apropiados de manera tan fraudulenta, acumulados a la... Sumados a la depredación. Sumados a la depredación de las tierras eclesiásticas, en la medida en que los mismos no se habían perdido ya durante la Revolución Republicana, constituyen el fundamento de los actuales dominios principescos que poseen la oligarquía inglesa. Cuando habla aquí de republicano, ¿a qué se refiere exactamente? A la república de Cromwell. Claro, de Cromwell, claro, al tiempo de Cromwell. Ese demonio para la historia británica, ¿no? Y va a resultar, cuanto más estudio de Cromwell, más simpático me cae. Sí. Trotsky lo consideraba como un revolucionario moderno. Sí, ¿verdad? Sí. Es que como la historia nos la han contado, claro, los oligarcas, ¿no? Claro, siempre los malos, digamos que hay que sospechar de los malos que nos han contado, ¿no? No vaya a ser que resultara que era un tipo fenomenal. Hay que sospechar de cualquiera que te cuente cualquier cosa. De cualquier... Adelante. Los capitalistas burgueses favorecieron la operación, entre otras cosas, para convertir el suelo en artículo puramente comercial, para acrecentar el aflujo hacia ellos de propietarios, de proletarios enteramente libres, procedentes del campo, etc. Bueno, enteramente libres. Sí, enteramente libres en el sentido que ya saben. Sí, lo entiendo. Totalmente libres. Actuaban en defensa de sus intereses, tan acertadamente como los burgueses urbanos suecos, cuyo baluarte económico era el campesinado, por lo cual estrechamente, de acuerdo con ayudaban a los reyes a recuperar por la violencia de manos de la oligarquía los bienes de la corona. Desde 1604 y después en los reinados de Carlos X y Carlos XI. Gracias, Paco. Miriam, Julián, por favor, continúa tú. La propiedad comunal. La propiedad comunal era una institución germánica antigua que subsistió bajo el mando del feudalismo.
bajo el manto. Hemos visto cómo el violento despojo de la misma, acompañado por regla general de la transformación de la tierra de labor en praderas destinadas al ganado, se inicia a finales del siglo XV y prosigue durante el siglo XVI. Pero en ese entonces el proceso se efectúa como actos individuales de violencia contra los cuales la legislación combate en vano a lo largo de 150 años. El progreso alcanzado en el siglo XVIII se revela en que la ley misma se convierte ahora en vehículo del robo perpetrado contra las tierras del pueblo, aunque los grandes arrendatarios, por añadidura, apliquen también sus métodos privados menores e independientes. La forma parlamentaria que asume la depredación es la de los Bills for Indom, leyes para el cercamiento de la tierra comunal. En otras palabras, decretos mediante los cuales los terratenientes se donan a sí mismos como propiedad privada las tierras del pueblo. Decretos expropiadores del pueblo. Sir Francis Norton Eden refuta su propio y astuto alegato a Bobadil, en que procura presentar la propiedad comunal como propiedad privada de los latifundistas que reemplazan a los señores feudales, cuando exige una ley general parlamentaria para el cercamiento de las tierras comunales, reconociendo, por tanto, que se requiere un golpe de Estado parlamentario para convertir esas tierras en propiedad privada. Y por otra parte, cuando solicita al legislador una indemnización para los pobres expropiados. Es decir, este proceso por el cual la ley se transforma en vehículo del expolio, que es un proceso que nosotros conocemos muy bien, ¿verdad? Sí, porque es lo que hace la burguesía española una y otra vez, ¿no? Utilizar la ley para robar los bienes públicos, para apropiarse los bienes públicos. Funciona, digamos, con varias aristas, ¿no? Por un lado, los grandes arrendatarios siguen utilizando su violencia privada como siempre, ¿vale? Para amedrentar, para asustar a la gente, para que se vayan por su cuenta y que dejen vacía la casa, igual que ahora, ¿vale? Sin grandes diferencias. Y por otro lado, tenemos una legislación que transforma los títulos feudales, los reconoce progresivamente bajo el nuevo paraguas de la propiedad privada. Y vosotros diréis, pero bueno, eso era así. Pues no. Los títulos feudales constituyen no un concepto de propiedad, sino una obligación y un derecho de usufructo, pero nunca de propiedad. Y la obligación va junto con el derecho de usufructo. El señor feudal tiene una relación con el territorio sobre el que es señor y sobre la gente que vive en ese territorio, pero no es una relación de propiedad. Tiene una relación de protección y de auxilio que es ancestral y en la que ambas partes se reconocen vinculados en eso que se llama el pacto feudo-vasallático. Cuando entre el siglo XVI y el siglo XVIII se va transformando ideológicamente el Estado, este título feudal va transformándose en un poder. Ese poder, esa capacidad o ese vínculo se va transformando en un poder sobre las cosas.
Y las personas que antes estaban vinculadas a la tierra, ahora resulta que son accesorias a la tierra. Y el señor feudal va transformando su obligación con respecto a la comunidad y al territorio que le ha sido conferido, lo va transformando en un derecho de propiedad. Un derecho de propiedad que lógicamente los súbditos no le reconocen. Faltaría más. Porque una cosa es ser súbdito y otra cosa es ser esclavo. Son dos cosas diferentes. ¿Vale? Y los súbditos no se lo reconocen. Por eso tiene que entrar el Estado. Tiene que intervenir el Estado para legislar a favor de una interpretación de ese derecho feudal en términos de derecho de propiedad moderna y excluyente. Esa es la gran novedad del paso de un modo de producción al otro, que transforma las relaciones feudo-vasalláticas en derechos de propiedad. Y como son derechos de propiedad, mi derecho sobre la cosa es absoluto. Y nadie puede interferir sobre mi derecho a la cosa. Y en la medida en la que nadie puede interferir, todos los que están allí o me sirven o sobran. Esto era inconcebible en la concepción previa del derecho y del Estado. Esto no podía ocurrir de ninguna manera. Por eso hay muchas rebeliones campesinas que se producen precisamente por este intento fraudulento o por esta interpretación fraudulenta o torticera de los derechos y las obligaciones. Pues bien, tenemos entonces por un lado la violencia privada que sigue operando y por otro lado la actuación de un Estado que poco a poco va consolidando esta nueva manera de entender las relaciones del señor feudal o del señor con la tierra, dando paso a una nueva interpretación de la idea de propiedad que era completamente ajena a las relaciones feudales. Continúa, por favor, Julián. A ver, ¿dónde estamos? Dice, la forma parlamentaria, vuelvo otra vez desde arriba, la forma parlamentaria que asume... La forma parlamentaria que asume la depredación es la de los bills for leyes para el cercamiento de la tierra comunal. En otras palabras, decretos mediante los cuales los terratenientes se donan a sí mismos como propiedad privada las tierras del pueblo. Decretos expropiadores del pueblo. Sir Francis Norton Eden refuta su propio y astuto alegato abogadil en que procura presentar la propiedad comunal como propiedad privada de los latifundistas que reemplazan a los señores feudales, cuando exige una ley general parlamentaria para el cercamiento de las tierras comunales, reconociendo, por tanto, que se requiere un golpe de Estado parlamentario para convertir esas tierras en propiedad privada. Y por otra parte, cuando solicita al legislador una indemnización para los pobres expropiados. Es decir, si yo necesito una ley general de expropiaciones, es porque la ley no concebía esa posibilidad. Claro. ¿Vale? Sí. Tengo que hacer un golpe de Estado parlamentario, tengo que hacer un remate de Telefónica, ¿no? O de Iberdrola, y para poderlo repartir entre los amigos. Exacto. ¿Vale? Porque la ley previa no consiente, no permite esa posibilidad. ¿Vale? Necesito la intervención del Estado. Continúa, Julián. Mientras que los yeomen independientes eran reemplazados por tratants en vil, arrendatarios pequeños que podían ser desalojados con preaviso de un año, esto es, una caterva servil y dependiente del capricho del terrateniente. El robo sistemático perpetrado contra la propiedad comunal junto al despojo de los dominios fiscales ayudó especialmente a acrecentar esas grandes fincas arrendadas que en el siglo XVIII
se denominaron granjas de capital o granjas de mercaderes, y a liberar a la población rural como proletariado para la industria. Sin embargo, el siglo XVIII aún no comprendía en la misma medida en que lo comprendió el siglo XIX la identidad existente entre riqueza nacional y pobreza popular. De ahí la muy encarnizada polémica que se libra en los escritos económicos de la época acerca de la acerca del cercamiento de tierras comunales, de la gran cantidad de material que tengo al alcance de la mano, tanto unos pocos tomo unos pocos pasajes en los que se da una vívida idea de la situación. En muchas parroquias de Ersbondir escribe una pluma indignada. 24 fincas arrendadas, cada una con su promedio de 50 a 150 acres, se han fusionado en 3 fincas. En Nortams, bueno, no se lee. El cercamiento de las tierras comunales se ha efectuado a gran escala y la mayor parte de los nuevos señoríos surgidos de los cercamientos ha sido convertida en praderas. A consecuencia de ello, en muchos señoríos en los que antes se araban 1.500 acres, no se culminan ahora ni siquiera 50 acres. Las ruinas de lo que antes eran viviendas, graneros, establos, etc., son los únicos vestigios dejados por los antiguos moradores. En no pocos lugares, 100 casas y familias han quedado reducidas a 8 o 10. En la mayor parte de las parroquias donde el cercamiento solo comenzó a practicarse hace 15 o 20 años, los terratenientes son muy pocos en comparación con los que cultivaban la tierra en el régimen de campos abiertos. No es nada insólito ver cómo 4 o 5 ricos ganaderos han usurpado grandes señoríos recién cercados que antes se encontraban en manos de 20 o 30 arrendatarios y de muchos pequeños propietarios y campesinos tributarios. Todos estos y sus familias se han visto expulsados de su propiedad junto a otras muchas familias a las que aquellos daban ocupación y mantenían. Lo que anexaba el terrateniente colindante sobre pretexto del cercamiento no eran solo tierras baldías, sino a menudo terrenos cultivados comunalmente o mediante pago a la comuna. Me refiero aquí al cercamiento de campos baldíos y predios ya cultivados. Hasta los escritores que defienden los inclusures reconocen que estos últimos, en el presente caso, reducen el cultivo, aumentan los precios de los medios de subsistencia y producen despoblación e incluso el cercamiento de tierras baldías, tal como se la practica ahora. Despoja al pobre de una parte de sus medios de subsistencia y engruesa fincas que ya son demasiado grandes. En los cercamientos, la política de cercamientos despoja al pobre de una parte de sus medios de subsistencia y engruesa fincas que ya eran demasiado grandes de por sí, ¿no? Continúa. Cuando la tierra cae en manos de unos pocos grandes arrendatarios, dice el doctor Prince, los pequeños arrendatarios, a los que caracteriza más arriba como una multitud de pequeños propietarios y arrendatarios que se mantienen a sí mismos y a sus familias mediante el producto del suelo cultivado por ellos mismos y con las ovejas
aves, cerdos, etc., que apacientan en las tierras comunales, de tal modo que tienen poca necesidad de comprar medios de subsistencia. Se transforman en gente que tiene que ganarse el sustento trabajando para otros y se ve obligada a ir al mercado para buscar todo lo que necesita. Esa tragedia de la que estuvimos hablando antes, ¿no? Es decir, esta gente que antes vivía pues, de sus propios medios y sin tenerle que pedir nada a nadie, pues ahora resulta que tiene que ganarse la vida trabajando para otro y además tiene que ir al mercado a comprar lo que le hace falta. ¿Vale? Pero este es el hombre moderno de ahora también. Así es, así es. De ahí la tremenda vigencia de este texto, que parece mentira que estamos llegando al capítulo 24 después de 900 páginas y creo que no ha habido día que no nos diera un susto. ¿Verdad que no? No ha habido día que no nos fuéramos a la cama hechos polvo después de leer. Y no por lo que nos contaba Marx de esa época, sino por lo que vemos que sigue ocurriendo hoy, ¿no? Sí. Leyendo Todo se compra, todo. nada se hace. Así es, así es. En fin. Y por otra parte, una observación, me parece que este tipo de enfoque o de forma de describir lo que pasaba históricamente, todos los que hemos estado en el bachillerato, yo nunca entendí ni comprendí ni vi un enfoque parecido. Lo que decían cosas de la historia, pero no relataban lo que parece ser que la historia parece ser que no ha hecho. Los libros de historia no se han esforzado mucho por exponerlo. Claro. Digamos que cuando alguien enseña historia, la historia, decíamos antes, es un relato, ¿vale? Y ese relato se puede enseñar como nos lo enseñan en la escuela o en la universidad, como una sucesión de hechos, como diría un social bien pensante, aséptico. Aséptico, porque nosotros no somos ni de izquierda ni de derecha. Objetivo. ¿Vale? Sí, objetivo. Vamos a ¿Vale? contarlo. Sí. Estos son los hechos, diría la Ana Pastor, y vosotros... Y así se los contamos. Nosotros los contamos así y vosotros sacáis vuestras conclusiones. ¿Vale? Sí, estos son los hechos. Bien, esa es la mejor manera de esconder la verdad bajo un montón de palabras. Exacto. ¿Vale? La otra manera de contar la historia es trazar un hilo conductor que nos explique cómo hemos llegado hasta aquí desde una serie de acontecimientos previos. Eso es lo que hace Marx, ¿no? Claro, por eso Marx es uno de los padres de la ciencia moderna, de la historiografía, ¿no? Y forma parte, digamos, de una concepción de la historia y de la ciencia que permite desentrañar, cuidado, no solo la génesis histórica de las cosas, sino su génesis lógica. ¿Cuáles son los nexos que hay entre unas cosas y otras y que permiten comprender lo que está ocurriendo? Lo que vemos y lo que está oculto a la vista. Pero sí, la argumentación, el razonamiento es muy fuerte y muy satisfactorio. Claro. Sí. Así es. Muy bien, Julián, adelante, continuamos. Quizás se efectúe más trabajo. Quizás se efectúe más trabajo porque habrá más compulsión en este aspecto. Crecerán las ciudades y las manufacturas porque más gente en busca de trabajo se verá empujada hacia ellas. Ese es el modo en que ha operado de manera natural la concentración de las fincas arrendadas y el modo en que efectivamente ha operado desde hace muchos años en este reino. Price resume de la siguiente manera el efecto global de los inclusures. En términos generales, la situación de las clases populares inferiores ha empeorado en casi todos los aspectos. Los pequeños terratenientes y arrendatarios
se han visto reducidos a la condición de jornaleros y asalariados, y al mismo tiempo cada vez se ha vuelto más difícil ganarse la vida en esa condición. La usurpación de las tierras comunales y la consiguiente revolución de la agricultura surten un efecto tan agudo sobre la situación de los obreros agrícolas que, según el propio Eden, entre 1765 y 1780, el salario de los mismos comenzó a descender por debajo del mínimo y a ser complementado por el socorro oficial de beneficencia. Este salario, dice Eden, ya no bastará para satisfacer las necesidades vitales más elementales. Gracias, Julián. Miriam, continúa tú, por favor. Escuchemos un instante a un defensor de los enclosures y adversario del Dr. Price. No es correcto concluir que existe despoblación porque ya no se ve a la gente derrochando su trabajo en el campo abierto. Si hay menos de ellos en el campo, hay más de ellos en las ciudades. Sí, luego la conversión de la conversión de los pequeños campesinos en gente que se ve obligada a trabajar para otros, se pone en movimiento más abajo, más trabajo. Esta es una ventaja. Espérate, empiezo, sí. Luego de la conversión de los pequeños campesinos en gente que se ve obligada a trabajar para otros, se pone en movimiento más trabajo. Esta es una ventaja que la nación, a la que no pertenecen naturalmente quienes experimentan la conversión mencionada, tiene necesariamente que desear. El producto será mayor cuando su trabajo combinado se emplee en una sola finca. De esta manera se formará plusproducto para las manufacturas. Y gracias a ello las manufacturas, una de las minas de oro de esta nación, aumentarán en proporción a la cantidad de grano producida. La imperturbabilidad estoica con que el economista contempla la violación más descarada del sagrado derecho de propiedad y los actos de violencia más burdos contra las personas, siempre y cuando sean necesarios para echar las bases del modo capitalista de producción, nos la muestra, entre otros, el filántropo Eden, tendenciosamente Tory. Además, ¿Tory qué es? Tory, pues los de están los señores, el representante. El Partido Conservador, los Tories es el Partido Conservador. Sí, Partido Conservador de la aristocracia británica. Toda la serie de robos, ultrajes y opresión que acompaña a la expropiación violenta del pueblo, desde el último tercio del siglo XV hasta fines del siglo XVIII, solo induce a Eden a formular esta confortable reflexión final. Era necesario establecer la proporción correcta, due, entre las tierras de labor y las pasturas. Todavía durante el siglo XIV y la mayor parte del siglo XV, por cada acre de praderas para el ganado se dedicaban 2, 3 y hasta 4 acres a la labranza. A mediados del siglo XVI la proporción se había transformado en 2 acres de pasturas por cada 2 de tierra laborable. Más tarde aquella fue de 2 acres de pasturas por acre de tierra labrantía, hasta que finalmente se alcanzó la proporción correcta de 3 acres de dehesas por acre de tierra laborable. Pasamos de una proporción de tierra de pastura a tierra laborable de 1 a 5 a una de 3 a 1. ¿No? Es decir, se invirtió la relación. Y ahora viene la pregunta, ¿no? La pregunta del millón. Espera. Jorge, la comida venía con los barcos ahora, del exterior. Ahí está, muy bien, Marta, muy bien. O de la pobre Irlanda. No, claro, de la pobre Irlanda más bien, sí. No, comida, el pienso y el resto... Sí. Bueno, claro, si resulta que toda esa tierra se labraba para producir comida. Para la gente. ¿Vale? Si ahora hemos echado a la gente y hemos puesto ovejas, está bien, la lana la vendemos y hacemos un negocio los dueños de las ovejas y los dueños de la lana. Sí. Pero ¿y la comida que antes se producía y que antes alimentaba al pueblo sin ser mercancía, porque se la producía cada uno para sí mismo y para mantenerse, ahora resulta que hay que comprarla en un mercado? Y además hay que comprarla en un mercado para comprar un producto
que una buena parte de él no se produce en el país, sino que tiene que venir de fuera. Pues, lo explicó con el caso de Irlanda, ¿no? claro, efectivamente. espera. Bien, adelante, Miriam. En el siglo XIX, como es natural, se perdió hasta el recuerdo de la conexión que existía entre el campesino y la propiedad comunal. Para no hablar de tiempos posteriores, ¿qué cuarto de penique de compensación percibió entonces la población rural por los 3.511.770 acres de tierras comunales que le fueron arrebatadas entre 1801 y 1831 y que los terratenientes donaron a los terratenientes a través del Parlamento? El último gran proceso de expropiación que privó de la tierra al campesino fue el llamado Clearing of Estates, despejamiento de las fincas que consistió en realidad en barrer de ellas a los hombres. Todos los métodos ingleses considerados hasta ahora culminaron en el despejamiento. Como se vio al escribir la situación moderna en la sección anterior, ahora, cuando ya no quedan campesinos independientes a los que barrer, se ha pasado al despejamiento de las cottages, de tal suerte que los trabajadores agrícolas ya no encuentran el espacio necesario para su propia vivienda, ni siquiera en el suelo cultivado por ellos. Con todo, el Clearing of Estates, propiamente dicho, se distingue por el carácter más sistemático, la magnitud de la escala en la que se practica la operación de una sola vez, en Escocia en áreas tan grandes como principados alemanes, y por la forma peculiar de la propiedad del suelo que, con tanta violencia, se transforma en propiedad privada. Esta propiedad era la propiedad del clan, el jefe o el gran hombre. Solo era propietario titular en cuanto representante del clan, tal como la reina de Inglaterra es la propietaria titular del suelo inglés. Esta revolución que comenzó en Escocia después del último levantamiento del pretendiente puede seguirse en sus primeras fases en las obras de Sir James Stewart y James Anderson. En el siglo XVIII, a los gaélicos expulsados de sus tierras se les prohibió también la emigración para empujarlos por la violencia hacia Glasgow y otras ciudades fabriles. Como ejemplo de los métodos imperantes en el siglo XIX, baste mencionar aquí los despejamientos de la duquesa de Sutherland. Esta dama, versada en economía política, apenas advino a la dignidad ducal, decidió aplicar una cura económica radical y transformar en pasturas de ovejas el condado entero, cuyos habitantes ya se habían visto reducidos a 15.000 debido a procesos anteriores de índole similar. De 1814 a 1820, esos 15.000 pobladores, aproximadamente 3.000 familias, fueron sistemáticamente expulsados y desarraigados. Se destruyeron e incendiaron todas sus aldeas. Todos sus campos se transformaron en praderas. Soldados británicos, a los que se les dio orden de apoyar esa empresa, se vinieron a las manos con los naturales. Una anciana murió quemada entre llamas de la cabaña que se había negado a abandonar. De esta suerte, la duquesa se apropió de 794.000 acres de tierras que desde tiempos inmemoriales pertenecían al clan. A los habitantes desalojados les asignó 6.000 acres a orillas del mar, a razón de 2 acres por familia. Esos 6.000 acres hasta el momento habían permanecido yermos y sus propietarios no habían obtenido de ellos ingreso alguno. Movida por sus nobles sentimientos, la duquesa fue tan lejos que arrendó el acre por una renta media de 2 chelines y 6 peniques a la gente del clan. Por eso de estimular el trabajo, ¿sabes? Sí, que no se vaya, que no estiren la mano y cojan el plátano del árbol, ¿sabes? Ya, que no claro. sea la gente muy vaga y muy golfa, ¿sabes? Que durante siglos había vertido su sangre por la familia de Sutherland. Todas las tierras robadas al clan fueron divididas en 29 grandes fincas arrendadas, dedicadas a la cría de ovejas. Habitaba cada finca una sola familia, en su mayor parte criados ingleses de los arrendatarios. En 1825, los 15.000 gaélicos habían sido reemplazados ya por 131.000 ovejas. La parte de los aborígenes arrojada a orillas del mar procuró vivir de la pesca. Se convirtieron en anfibios y vivieron, como dice un escritor inglés,
a medias en tierra y a medias en el agua, no viviendo, pese a todo, más que a medias. Más que a medias, ¿vale? Es brutal, la descripción es brutal. ¿Vale? Pero los bravos gaélicos debían expiar aún más acervadamente su romántica, que me hace gracia su romántica idolatría de montañeses por los grandes hombres del clan. El olor a pescado se elevó hasta las narices de los grandes hombres. Estos husmearon la posibilidad de lucrar con el asunto y arrendaron la orilla del mar a los grandes comerciantes londineses de pescado. Los gaélicos se vieron expulsados por segunda vez. Pero, por último, una parte de las pasturas para ovejas fue convertida a su vez en cotos de caza. En Inglaterra, como es sabido, no hay bosques auténticos. Los venados que vagan por los parques de los grandes señores son animales incuestionablemente domésticos, gordos como los regidores de Londres. De ahí que Escocia se haya convertido en el último asilo de la noble pasión. En las Me Highlands, encanta esta frase, dice, los venados que vagan por los parques de los grandes señores son animales domésticos, gordos como los regidores de Londres. Sí. No se ahorra ningún zasca, Marc. No se ahorra ni De ahí que Escocia se haya convertido en el último asilo de la noble pasión. En las Highlands, dice Somers, en 1848 las zonas boscosas se han expandido mucho. Aquí, a un lado de Guy, tenemos el nuevo bosque de Glensfish y allí, al otro lado, el nuevo bosque de Arberickie. En la misma línea encontramos el Black Mound, un enorme desierto recién inaugurado. De este a oeste, de las inmediaciones de Aberdeen hasta las rocas de Oban, se observa una línea continua de bosques, mientras que en otras zonas de las Highlands se encuentran los nuevos bosques de Lorch, Archai, Glengarry, Glenmose, no sé qué. La transformación de su tierra en pasturas de ovejas empujó a los gaélicos hacia tierras estériles. Ahora el venado comienza a sustituir a la oveja y empuja a aquellos a una miseria aún más anonadante. Los bosques de venados y el pueblo no pueden coexistir. Uno de los dos inevitablemente ha de ceder la plaza. Si en el próximo cuarto de siglo dejamos que los cotos de caza sigan creciendo en número y en tamaño, como durante los últimos 25 años, pronto no será posible encontrar a ningún montañés de Escocia en su suelo natal. Este movimiento entre los propietarios de las Highlands se debe en parte a la moda, a los pruitos aristocráticos y a las aficiones venatorias, pero en parte practican el negocio de la caza exclusivamente con el ojo puesto en la ganancia. Es un hecho, en efecto, que un pedazo de montaña arreglado como vedado de caza en muchos casos es incomparablemente más lucrativo que como pradera para ovejas. El aficionado que busca un coto de caza solo limita su oferta por la amplitud de su bolsa. En las Highlands se han infligido sufrimientos no menos crueles que los que impuso a Inglaterra la política de los reyes normandos. A los ciervos se les deja espacio libre para que correteen a sus anchas, mientras se acosa a los hombres, hacinándolos en círculos cada vez más estrechos. Se confiscan una tras otra las libertades del pueblo y la opresión aumenta día a día. Los propietarios practican los despejamientos y el desalojo del pueblo como un principio establecido, como una necesidad de la agricultura, del mismo modo como se rozan el bosque y el sotobosque en las zonas despobladas y fragosas de América y Australia, y la operación prosigue su marcha tranquila y rutinaria. Bueno. La expoliación de los bienes eclesiásticos, la enajenación fraudulenta de las tierras fiscales, el robo de la propiedad comunal, la transformación usurpatoria practicada con el terrorismo más despiadado de la propiedad feudal y clánica en propiedad privada moderna, fueron otros tantos métodos idílicos de la acumulación originaria. Esos métodos conquistaron el campo para la agricultura capitalista, incorporaron el suelo al capital y crearon para la industria urbana la necesaria oferta de un proletariado enteramente libre. Bueno, y yo creo que es un buen lugar para dejar aquí la lectura. Un magnífico ejemplo, como antes nos comentaba Julián, de cómo se puede contar una historia para que podamos entender por qué estamos como estamos y cómo llegamos a donde estamos, ¿vale?
Aquí Marx traza un hilo conductor del expolio que hace el poder político luego convertido en capitalismo desde el siglo XIV, siglo XV hasta el siglo XIX, en el cual se ve con toda claridad de dónde surge esa acumulación originaria de medios de producción y el expolio a los productores para transformarlos en asalariados doblemente libres. La semana que viene continuamos con el siguiente párrafo, 3, Legislación. la legislación sanguinaria contra los expropiados, desde fines del siglo XV. Compañeras, gracias por acompañarme. El domingo, todas a votar. Y el jueves que viene seguimos con más, pero no mejor, porque Marx es imposible que mejorarlo. ¿Vale? Buena semana, compañera. Buen domingo. Venga, gracias. Yomi. Y suerte, por favor.